Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de un tema de interés general, la educación. ¿Qué se está haciendo con la educación en el país? ¿Qué es lo que está haciendo el Congreso con respecto a este tema? Para eso hemos invitado al congresista Daniel Mora para ver el balance de la Comisión de Educación dentro del Congreso y el congresista ha sido ratificado por un periodo más en esta comisión. Vamos a ver también cuál es la agenda en un tema tan importante para el país, que es el tema de educación. Definitivamente, si es que los peruanos tuviéramos mejor calidad de educación en general, la posibilidad de una mayor productividad podría hacer crecer nuestro país en los próximos años, pero las cosas se tienen que comenzar a hacer ya, y eso es parte de lo que vamos a ver con el congresista Daniel Mora. En la segunda parte de la entrevista vamos a hablar con Guillermo Quintana, él es director de Perú Ventures. Vamos a hablar con él sobre sobre la pobreza, pero vamos a hablar sobre microsoluciones a la pobreza. Hay tres esquemas que nos va a plantear para tratar de cierta forma, de forma creativa, de ayudar en el alivio de la pobreza. Una tiene que ver con el tema de las microempresas y qué hay detrás de las microempresas. La segunda parte tiene que ver con microcrédito y la tercera con microfranquicias, que es un esquema, digamos, de las franquicias tal cual la conocemos llevado al nivel micro. Y en la última parte del programa vamos a hablar con Madeleine Burns. Ella es directora nacional de artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y vamos a hablar sobre la capacitación y la asesoría empresarial para los artesanos en los centros de innovación tecnológica. El sector de artesanías es un sector, digamos, interesante, y vamos a hablar sobre la posibilidad que tienen los artesanos dentro de estas CITES para poder, digamos, capacitarse y poder eventualmente exportar productos de mayor calidad hacia países en el extranjero. Así empezamos la noche de hoy. Le damos la bienvenida al congresista Daniel Mora, cabeza presidente de la Comisión de Educación en el Congreso. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gusto saludarte. Congresista, el tema de educación definitivamente es uno de los más importantes temas en la agenda de cualquier gobierno, digamos, en el Perú. Debería serlo. Y al parecer, en realidad, es parte de lo que se tiene en la agenda, es parte del anuncio presidencial. Habla también de una reforma de educación, aunque no, digamos, no establece los lineamientos claros o fuertes de una reforma. Digamos, y parte de lo que se debería hacer es que todos estemos montados en el mismo carro, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Es decir, debería haber una agenda que no pertenezca a un partido, que no pertenezca al Ejecutivo, debería ser una agenda común, digamos, y entiendo que ya han habido algunos puntos en consenso y la comisión que usted ha presidido y que va a seguir presidiendo va a seguir viendo. Me gustaría saber, ¿existe una línea programática, existe un plan para una reforma real de la educación en el país consensuada a nivel ejecutivo y legislativo? Bueno, de esa manera no. Lo que hemos tratado de hacer es una agenda consensuada en el legislativo. Los puntos junto con el nacionalismo, ¿no? La bancada de Perú Posible, antes de iniciar la primera legislatura, tuvimos reuniones para analizar nuestros planes de trabajo. Y ahí fijamos como uno de los puntos el sistema educativo nacional, que fue también aprobado por la bancada nacionalista. Nosotros que enarbolábamos que era fundamentalmente hacer una revolución educativa en el país. Dentro de otros puntos como también la energía, el tema agrario, sobre el tamaño de la tierra y una serie de cosas más. Pero dentro de este campo era la reforma del sistema educativo. Cuando a mí me toca ser el presidente de esta comisión, en la última legislatura, el único objetivo que nos trazamos es la reforma del sistema educativo nacional. ¿Y cómo hacer la reforma? No hemos hecho, en este periodo se han presentado 144 proyectos de ley, hemos sacado 9 leyes, hay 9 resoluciones legislativas y hay 19 dictámenes ya en la mesa directiva para su debate en el Pleno. ¿Cuál Dentro era de estas 9, agenda? la más importante será la ley de reforma magisterial. La educación básica regular, que entiende que donde está comprendida la ley de reforma magisterial, es decir, educación inicial, primaria y secundaria, que es un desastre, donde nosotros ocupábamos el último lugar en las pruebas, el penúltimo lugar en las pruebas PISA. En la última evaluación que se hizo entre 8 países latinoamericanos, nosotros quedamos en penúltimo lugar, o en el último. Y básicamente esto mide... Y mide la comprensión lectora, mide la cuestión de matemáticas. Teníamos que ni siquiera un alumno de cada 10 comprende matemáticas, y esto es en la zona urbana. En la zona rural, te puedes imaginar, se duplica
este tema, es en forma negativa. En la comprensión lectora estábamos 13.2%, 1.3 personas de cada 10 entienden lo que leen. Es decir, no solamente es un tema de leer un periódico, sino entender qué es lo que hay detrás. Una catástrofe realmente. Entonces, ¿cómo entrar a un sistema distinto? Dentro de todo el diagnóstico había deficiencias en infraestructura, deficiencias en el personal docente, deficiencias en todo. Diagnóstico, estamos llenos de diagnóstico. Había un sistema de profesorado deficiente, con dos leyes, una distinta a la otra, una con mayores incentivos que la otra, 190.000 profesores que estaban con una ley totalmente obsoleta, la ley del profesorado, que algunos todavía la defienden, pero que tenía 5 niveles y en cada nivel, para pasar de un nivel a otro se tardaban 20 años y un aumento de 14 soles, y para pasar del primer al quinto nivel, después que ha pasado 30 años, probablemente solamente le subían 79 soles. Definitivamente hay varios problemas en el sector educativo, pero me gustaría, de cierta forma, tener una visión bastante macro inicialmente. Así es. La estrategia. ¿Cuáles son los principales pilares que desde el Congreso y desde la Comisión de Educación que usted preside se dijeron, ok, para tratar, ayudar desde el Congreso para resolver el problema de la educación de aquí a los próximos años, bueno, de la noche a la mañana, estas son los principales pilares? El principal problema, ¿cuáles son? El problema del profesorado. Es el que se abordó en primer lugar. La calidad educativa fundamentalmente descansa, entre otros factores. Vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de infraestructura, pero fundamentalmente en el nivel académico de los profesores. Y tenía que serse meritocrático. Y también tenía que pensarse que debía estar bien remunerado, pero en función a sus capacidades. Teníamos miles de profesores que no tenían título profesional, que se había dado diferentes plazos para que el profesor alcance esos niveles que ahora también hemos dado 2 años, y si en 2 años esos profesores no alcanzan los niveles que se exige, tendrán que salir del sistema. Entonces se dio una ley fundamentalmente meritocrática, de 6 escalas, de 8 escalas, con niveles en cada año, con ascensos en cada año, con concursos en todos los cargos del sistema educativo. En este momento, todos los puestos del sistema educativo, profesores, directores dujales, todos, excepto los directores regionales, que son designados por los presidentes regionales. Y esto para evitar conflictos, como se han dado muchas veces. Pero todos los puestos son meritocráticos. Se involucró, se incluyó el tema, por ejemplo, del desempeño en aula que pedían todos los profesores, que no se evaluaba y que adquiere el mayor valor. Se diferenció las pruebas, porque antes se daban pruebas a todos por igual, sin diferenciar inicial, de primaria, de física, de química. No, ahora por especialidad. Y esto nos lleva a que tengamos un Ministerio de Educación con una rectoría eficaz y una gerencia importante. Inclusive recomendamos que se cree un organismo especial para evaluación, porque la ley puede desprestigiarse, puede ser muy buena si no se cumple. Estuvimos atrás del reglamento y en esto hemos coordinado mucho con el Ministerio de Educación. Es un factor importante, por ejemplo, la coordinación del legislativo con el ejecutivo. Muchas cosas no estuvimos de acuerdo, después nos hemos puesto de acuerdo. Otras cosas dijimos, esto debe ir de todas maneras, porque también el Ministerio de Educación decía, ¿cómo voy a abordar todo este problema que se me viene en este momento? Selección de 15.000 profesores, de 15.000 subdirectores y directores. Lo está haciendo en este momento, está haciendo el Ministerio de Educación. Ascensos de profesores, cambio de colocación, concursos para plazas, evaluación de desempeño, evaluación en aula, evaluación escrita, etcétera. Se requiere toda una infraestructura de evaluación, toda una infraestructura, una rectoría del Ministerio de Educación, de tal manera que pueda llevar a buen término estos, para que la ley no se desprestigie. Una escala salarial mucho más atractiva que la que se tenía. Un desembolso inicial del gobierno que también tuvo que coordinarse, porque pueden comprender que los congresistas no tenemos iniciativa de gasto. Pero la ley demandaba gastos. Había puesto un límite de 700 millones, logramos después de luchas infructuosas, ¿no? Logramos que el gobierno, el Ministerio de Economía, de casi 300 millones más. Eso permitió casi más de 1.000 millones en esta reforma inicial. Y eso ha permitido, como ustedes ven, una tranquilidad en el sector
desde noviembre a la fecha. Entonces, fíjese lo que se puede lograr con un buen sistema. Aunque han habido voces, digamos, discordantes con respecto al tema de la ley. De todas maneras van a haber, hay procesos que piden la nulidad, anticonstitucional la ley, etcétera, sobre supuestos para mí deleznables, cuando dicen, pues, la ley del profesorado era mejor, porque si le hubieran pagado hace 20 años, estarían ganando más, pero nunca lo han ganado. Entonces, esta ley es un poco más justa, ya un director tiene una remuneración importante, y así sucesivamente, en función a las cargas. Es una ley que visualiza, primero, la excelencia educativa, la excelencia del profesor. Nos falta, evidentemente, infraestructura, que hay grandes deficiencias, aunque se ha derivado a los gobiernos regionales parte de la responsabilidad de infraestructura, sigue siendo un problema infraestructura y sigue siendo un problema todavía la educación rural, que tenemos muy disperso el territorio, entonces, la población del territorio. Para tenerlo claro, el primer pilar era, en la educación, ¿quiénes son los que educan? Los profesores, arreglemos el problema de los profesores, aunque este problema de los profesores, con una ley que, digamos, trata de arreglar y unificar todo lo que existía antes. Y capacitación permanente. Con un tema de meritocracia detrás, digamos, es uno de los pilares, entiendo que solamente para el sector público. Para el sector público. Para el sector público, pero, no, digamos, es parte del problema de los profesores. Si vemos el problema de los profesores, es parte del problema. Y de cierta forma se trata de ordenar Por ejemplo, ahí que se empodera al director. También es un avance importante. También había discusión con el Ministerio de Educación, que no quería dar tanto empoderamiento al director. Pero el éxito de algunos colegios particulares era justamente porque el director tiene un empoderamiento real. Y acá se comienza a empoderar al director, porque el director actual, el que teníamos actual, no podía cambiar ni un foco que se hubiera quemado en su colegio. Ni podía arreglar es una locura. Es una locura. Era un director pintado, que no tenía capacidad de decisión, y poco a poco se va a dar estas competencias. Y se había perdido. ¿Por qué? Por desconfianza, porque cuando se le dio en alguna oportunidad ese empoderamiento, no lo hizo bien. En una empresa privada, para lograr una buena gestión, hay 4 pilares imprescindibles. Primero, que existe un líder. Si no existe un líder, digamos, puede haber alguien pintado que dice que es el director o el gerente general y nadie le hace caso, no va a funcionar. Que existe un equipo, que en este caso serían profesores que realmente quieran enseñar y quieran trascender. Necesitaría haber una estrategia clara y debería haber una capacidad buena de implementación. Para mí son 4 cosas básicas para una buena gestión en general, en cualquier cosa, una asociación o lo que fuere. El liderazgo, fundamentalmente, darlo al director. Exactamente. Entonces, digamos, el hecho de que la ley, lo que entiendo que está haciendo la ley es, está permitiendo, ofrece una plataforma para que pueda ya manejarse, por ejemplo, un líder dentro de un esquema. Así es. Que es un colegio, por ejemplo, y pueda comenzar a tomar decisiones. Y poder llegar, por ejemplo, a que cada director maneje su propio presupuesto. Sino que hay una tremenda desconfianza, y de alguna manera tienen razón, que ha habido mucha corrupción también en este tipo. Entonces, se encarga a las UGELes los problemas mínimos de mantenimiento de un colegio. Hasta el pintado de un colegio depende de una región, es decir, el director no puede ni pintar un aula, ni cambiar un vidrio. Entonces, eso tiene que irse progresivamente eliminando, ¿no? Y darle más poder al director, evidentemente también mucho mayor control, mucha mayor supervisión en la parte inicial, pero hay directores buenos también, pero también hay muchos directores que... Así me gustaría ir, para digamos, está bien el hecho de empoderar, para que finalmente la persona tenga los grados de libertad para poder moverse y tomar decisiones. Si no, no puede. Y si se equivoca, bueno, al final tendrá que, digamos, justificar por qué se ha equivocado, digamos, cómo tomó la decisión. Pero para eso es importante también mecanismos de control y supervisión, que haya transparencia en las cuentas y eventualmente hasta una auditoría externa. Así es, se contempla la evaluación del director, y por pares o superiores, porque también era otro problema que una evaluación de un profesor de una categoría superior se la hacía a un profesor de categoría inferiores muchas veces, y eso quebraba toda la estructura de mando, de liderazgo, de la organización. Entonces, este es un problema que también la ley trata de superar. Por eso yo le decía al inicio que requerimos también un Ministerio de Educación muy ágil, de una capacidad de gestión tremenda, porque llegar a 96.000 entidades educativas en el Perú es muy difícil. Y tenemos pues centros poblados tan pequeños que también tenemos que diseñar. Todavía en esa estrategia no ha concluido de cómo diseñar la educación rural. El profesor del día miércoles. Los profesores van 2 días a la semana y se acabó.
o el alumno tiene que caminar 4 o 5 horas para llegar al colegio y con un té y un pan cuando llegan al colegio se quedan dormidos. Bien. Entonces hay otros problemas que hay que resolver, pero la mayoría de los problemas se tratan de resolver de una manera deben resolverse de una manera muy rápida en aquellas unidades educativas que estén muy cercas a las ciudades.